Vamos a comenzar hoy otra lección, en este caso con el transistor bipolar. El transistor bipolar es el elemento más importante de toda la electrónica. Es el componente fundamental tanto de la electrónica analógica como de la electrónica digital. El transistor, aunque existen varios tipos, en esta lección vamos a ver el transistor bipolar. El símbolo es el siguiente, que corresponde a esta estructura interna. Un material tipo N, un material tipo P y un material tipo N, donde estos son los terminales. Este terminal se llama base, este terminal se llama emisor y este terminal se llama colector. Y estos nombres tienen que ver con el funcionamiento interno de este dispositivo. A primera vista puede parecer que se trata de una especie de dos diodos en antiserie, pero realmente no es exactamente así. Este conjunto tiene un funcionamiento completamente diferente a lo que correspondería el funcionamiento de un diodo PN aquí y otro PN aquí. Bueno, realmente este transistor con esta estructura interna realmente se llama N tipo NPN. Existe otro transistor similar, pero con una estructura diferente, que es este de aquí, que corresponde a esta estructura P, N, P, donde este terminal es de nuevo el emisor, este el colector y este la base, que corresponden a estos tres terminales de aquí. Este transistor se llama tipo PNP. Los dos son muy habituales, pero probablemente en las aplicaciones quizás sea más frecuente encontrarse a este que a este, aunque los dos son... ¿Por qué este componente es tan importante? Este componente es tan importante porque con él se van a poder hacer básicamente dos cosas. Se van a poder hacer interruptores controlados eléctricamente, es decir, interruptores igual que el interruptor de la luz, pero en cuyo caso el control lo hace mi dedo, pero en este caso va a ser un interruptor con control eléctrico, que lo voy a controlar con corriente eléctrica, en este caso en el transistor bipolar. Es decir, lo voy a poder abrir o cerrar en función de una corriente de control que tengo en un determinado lugar. También nos sirve para otra cuestión, que es su funcionamiento como amplificador. Nos va a permitir, por ejemplo, amplificar corriente y a partir de ello de amplificar tensión también. ¿Por qué es tan importante este funcionamiento? Pues básicamente podemos decir que toda la electrónica digital, todos los dispositivos electrónicos, incluyendo nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores, etc., básicamente están constituidos alrededor de cientos de miles de transistores que están funcionando como interruptores. El funcionamiento como amplificador corresponde, por ejemplo, al funcionamiento que está detrás del sistema de sonido que permite que estéis escuchando mi voz a través de los altavoces. Vamos a ver ahora cómo funciona este transistor. Vamos a centrarnos en el transistor tipo NPN. Para el transistor PNP realmente es todo lo mismo, pero si queremos con todos los signos de alguna forma al revés. Vamos a ver el transistor NPN. Bueno, pues este transistor, como hemos dicho, este transistor tiene una zona de control. Esta zona de control es esta, es la que va de base a emisor. Este transistor se controla con la corriente que hacemos circular por la base. Y hay que tener en cuenta que entre base y emisor este circuito es básicamente un diodo. No es la misma corriente aquí que aquí. Aquí va a ir la corriente que vaya por el colector más la corriente de base. Es decir, esto realmente corresponde a una especie de nudo que se junta aquí y esta corriente de emisor, es la suma de las otras dos. Pero básicamente este circuito, por esta zona de aquí, es como un diodo. Y por esta zona de aquí va a ser la zona que podamos funcionar con ella como interruptor, es decir, el interruptor por esta zona de aquí, lo que es el transistor, se va a cerrar o abrir o va a amplificar. Esta zona de aquí no tiene efecto en el circuito en un diseño normal. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se comporta. Quizás lo más adecuado es recurrir a las curvas características del transistor.
que se representan de esta forma. Se representa en el eje X la tensión colector-emisor, esta de aquí, colector-emisor, y en el eje Y la corriente de colector. Es decir, representa, en el fondo, desde el punto de vista de la salida, que es lo que se controla, la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor. Si recordamos, cuando vimos las curvas características del diodo, representamos también corriente frente a tensión. Pero esta curva depende del circuito de control, depende básicamente de esta corriente de base. Por ejemplo, para una corriente de base nula, es decir, si esta corriente de base es cero, el comportamiento es este. Vamos a representarlo en otro color. El comportamiento, básicamente, en esa zona, es este. Esto correspondería a una corriente de base igual a cero. Es decir, el transistor, en esta situación, está cortado, no lleva corriente. Puede soportar cualquier tensión, pero no lleva corriente. Es decir, una forma de tener como el interruptor abierto es meter una corriente de base igual a cero, no meter corriente de base. Aquí tendríamos el transistor abierto. Es decir, zona que llamaríamos de corte. Para una corriente determinada de base, la curva característica es esta. Vamos a llamar a esta corriente y base 1. Y esta curva, como vemos, tiene dos zonas características. Estamos representando, por cierto, la curva ideal. Realmente es parecida. Hay diversas aproximaciones, pero lo cierto es que esta aproximación es muy buena. Bueno, pues como se puede ver, tiene dos zonas claramente diferenciadas. Una esta de aquí y otra esta zona horizontal de aquí. ¿Qué representa esta zona de aquí? Esta zona de aquí representa que con esta corriente de base, este transistor cae en él una tensión cero y puede llevar cualquier corriente. Es decir, equivale a un comportamiento como un cortocircuito. Y se dice que el transistor en esta zona está saturado. Es decir, básicamente, si el transistor lo queremos gobernar como un interruptor, si a través de la corriente queremos tener un control como si fuera nuestro dedo de abrir o cerrar este interruptor, hay que trabajar entre estas dos zonas. Es decir, tendrá que estar diseñado nuestro circuito para que en esta zona, con esta corriente, no pasemos de este punto de aquí, porque entonces entraríamos en otra zona de funcionamiento. Pero con un diseño adecuado podemos movernos entre estas dos zonas. Esta otra zona de aquí corresponde a una zona diferente, una zona donde el transistor básicamente siempre lleva la misma corriente, que vamos a llamar beta por la corriente de base 1, donde beta es una constante. ¿De acuerdo? Vamos a representarlo de esa forma. Lleva siempre la misma corriente y puede soportar cualquier tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que esta corriente, por cierto, es mayor que la corriente de base. Típicamente, para un transistor típico, beta puede estar entre 100 y 200. Mucho por redondear, el número beta igual a 100. Quiere decir que en esta zona de aquí, el transistor se comporta como una fuente de corriente constante, y que es la corriente de base multiplicada por una cierta cantidad. Es decir, nos permite amplificar la corriente de base. ¿De dónde se saca esa energía? De este circuito exterior. Es decir, no es que se genere una energía a través del transistor, viene del circuito exterior, que permita esa corriente, que aquí no está representado. Bueno, pues obviamente en este circuito, tal y como está representado, la corriente sería cero porque estaría el circuito abierto. ¿Qué pasa para otra corriente de base? Para una corriente de base, por ejemplo, más pequeña que esta I sub base 1, por ejemplo, para una corriente I sub base 2, más pequeña que I sub base 1, este punto de aquí vuelve a ser una constante multiplicado por I sub base 2. Y básicamente la constante es la misma. Para una corriente más pequeña, I sub base 3 menor que I sub base 2 menor que I sub base 1, sucede otra vez lo mismo. Es decir, básicamente este punto de aquí, esta zona de aquí en el fondo, corresponde a una corriente que es beta por I sub base 2, donde beta es la misma constante. Esta zona de aquí corresponde a beta por I sub base 3, y así sucesivamente. Es decir, el dispositivo se comporta como un amplificador de corriente. Esta zona, por lo tanto, de aquí,
corresponde a una zona en la que el transistor funciona como un amplificador. Y estas zonas de aquí definen el funcionamiento como interruptor. En un diseño real, lo normal es que diseñemos el circuito del transistor para trabajar como interruptor o como amplificador. Es raro que en un circuito real trabajáramos funcionando con un diseño para las dos cuestiones. Podría darse un problema de teoría, es decir, más bien para analizar los circuitos, para aprender a analizar circuitos, pero no un problema práctico, un problema real. Vamos a ver a continuación un ejemplo de análisis. Vamos a analizar este circuito, en el cual tenemos un transistor tipo NPN, tenemos una resistencia aquí de 1K, una fuente de tensión de 5 voltios, aquí en el colector una resistencia de 10K, y aquí una fuente, por ejemplo, de 15 voltios. Este sería el colector y esta sería la corriente de colector. Este sería el emisor y esta sería la corriente de base. Bueno, vamos a suponer que este transistor tiene una ganancia, una beta, igual a 100. ¿Cómo analizamos este circuito? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que consiste en analizarlo? Ver en qué estado está, ver cuál es la corriente de colector en este transistor y cuál es la tensión colector-emisor. Vamos a analizar este circuito. Lo primero que tenemos que hacer con transistores es determinar la corriente de control. Es esencial saber en qué estado está el control del dispositivo para saber qué pasa con él. Vamos a ver cuál es la corriente de base. Desde este punto de vista de aquí, hemos dicho ya que el transistor entre base y emisor básicamente se comporta como un diodo. Si es un diodo ideal, o suponiendo que sea un diodo ideal, la caída de tensión aquí es de 0 voltios entre base y emisor. Entonces, básicamente, aquí tenemos una caída de tensión 1K por I sub E, y aquí una malla, que siguiendo esta malla, 5 voltios menos 1K por la corriente de base menos 0 voltios que cae entre base y emisor es igual a 0, con lo cual la corriente de base es igual a 5 mA. Ya tenemos el control del transistor. ¿Qué pasa ahora con el transistor? Bueno, pues vamos a, por ejemplo, a hacer el cálculo representando la curva característica de este transistor. Aquí tenemos la tensión colector-emisor y aquí la corriente de colector. Esta sería la curva cuando la corriente de base es 0, que el transistor estaría cortado, y esta sería la curva, por ejemplo, cuando la corriente de base es igual, a nuestro caso, 5 mA. Donde este punto de aquí, ya lo sabemos cuál es la constante multiplicado por 100 mA. Es igual a beta, perdón, es la constante multiplicado por 5 mA. Es decir, 500 mA. Bueno, en esta curva de aquí, ya sabemos que estamos en esta curva de aquí porque el transistor tiene corriente de base, no estamos cortados, pero hay dos zonas de funcionamiento. Se puede estar aquí o se puede estar aquí. A primera vista puede no ser muy fácil ver en cuál de las zonas estamos. Entonces vamos a suponer que estamos en una zona, hacer los cálculos a ver si todo es coherente, y si no son coherentes, si encontramos alguna contradicción, obviamente tendremos que estar en la otra zona. Vamos a suponer, para empezar, por ejemplo, que estamos en esta zona de aquí. Vamos a suponer que estamos en zona, supongamos que estamos en zona saturada. ¿Por qué se caracteriza la zona saturada? Porque la tensión colector-emisor es 0, es decir, sería equivalente a un cortocircuito, y la tensión colector-emisor es 0. Ahora bien, para estar en una zona de aquí, tiene que ser la corriente de colector menor que este punto de aquí, menor que 500 mA. Y eso es lo que hay que comprobar. ¿Es la corriente de colector menor que 500 mA? Que es la beta por la corriente de base. Si esto es así, entonces todo es coherente. Si no nos sale esto, entonces tendremos que estar en la otra zona. Bueno, pues vamos a hacer los cálculos. Tenemos aquí que la caída de tensión en esta resistencia es 10K por la corriente de colector. Y aquí tenemos una nueva malla, donde conocemos esta caída de tensión, donde esta es 10K por I y donde esta es 0 por su posición, pues ya podemos calcular la corriente de colector. Solo nos queda una incógnita. Entonces, siguiendo esta malla, 15 voltios menos 10K
por I sub C menos 0 voltios que caen entre colector y emisor, porque estamos suponiendo que estamos saturados, es igual a 0. Y sale que la corriente de colector es 1,5 miliamperios, con lo cual efectivamente es menor que 500 miliamperios. Luego la hipótesis es cierta. Y el transistor está saturado. Estaremos en una zona por aquí, una corriente bajita. Por lo tanto, todo el cálculo es coherente. Es decir, este transistor está funcionando en saturación. A continuación, el transistor PNP. En primer lugar, recordamos las curvas del transistor NPN, que es lo más importante, lo que mejor define su comportamiento de una forma más simplificada. Este es el transistor NPN, colector, emisor y base. Aquí representamos la tensión colector-emisor, aquí la corriente de base y aquí la corriente de colector. Y las curvas básicas de funcionamiento eran estas. Aquí representamos tensión colector-emisor, corriente de colector y diferentes curvas para cada una de las corrientes de base. Por ejemplo, si la corriente de base es 0, si la corriente de base es una distinta de 0, si es mayor, si es mayor, si es mayor, y así sucesivamente. ¿Cómo son las curvas para un transistor PNP? Pues son básicamente iguales, pero todo al revés. Es decir, todos los signos irían al revés. Es un transistor en el fondo que tiene una configuración complementaria a este. Vamos a representarlo entonces de la misma forma. Este sería el transistor PNP, donde este sería la base, el colector y el emisor. Esta sería la corriente de base, esta sería la corriente de colector y esta sería la tensión colector-emisor. Bueno, pues representando las curvas características como estas, serían exactamente igual, donde esta I sub B ahora es negativa, esta I sub C es ahora negativa y esta tensión colector-emisor es ahora negativa. Es decir, serían las mismas curvas, pero siendo esto siempre menor que 0. Y esto también. Y la corriente de base también. Normalmente nos resulta siempre como más habitual o más cómodo, o tenemos más la costumbre de emplear siempre los números positivos. Entonces normalmente no se suele representar así, que sino se suele representar de forma que lo veamos todo positivo, que básicamente consiste en cambiar el criterio de signos. Es decir, dibujar aquí la corriente en sentido contrario, aquí en sentido contrario, la tensión colector-emisor en sentido contrario, con lo cual sería todo positivo. Entonces la forma más habitual de encontrarse el esquema sería, no es este que tenemos aquí, que correspondería sin más a la analogía con el transistor NPN, sino corresponde a lo mismo, pero donde todo le damos la vuelta. Y para darle la vuelta lo que hacemos es darle la vuelta también al transistor, dibujar también el transistor de otra fila de la tensión al revés. Por ello, además también para que todo quede dibujado de una forma más bien más coherente, normalmente también se dibuja el transistor al revés. Entonces, tenemos el transistor PNP, donde esta es la base, donde el emisor sigue siendo el de la flecha, y este es el colector, pero la corriente de base la cogemos en este sentido, la corriente de colector en este sentido, y la tensión colector-emisor al revés, es decir, la tensión entonces emisor a colector. La tensión colector-emisor debería ser negativa, con lo que la tensión emisor a colector debe ser positiva. Y representamos las curvas, que son las mismas, pero ahora todo es positivo. Esto es mayor que 0, esto es mayor que 0 y las corrientes de base también son mayores que 0. Esta es la forma quizás más habitual, aunque se puede representar también perfectamente así, trabajar con las curvas de la misma forma. Vamos a ver cuáles son los criterios más importantes a la hora de seleccionar un transistor. El transistor, por ejemplo, un transistor NPN o PNP, en este caso NPN, cuando vamos a comprarlo, quizás los parámetros más importantes a la hora de seleccionarlo son la tensión
entre colector y emisor máxima que puede soportar. La corriente de colector o de emisor, la corriente máxima que puede soportar. Otros parámetros importantes también son la beta, la ganancia. Es muy importante también saber la rapidez. La rapidez se mide con una serie de parámetros que nos indican cuánto tarda de pasar el transistor, por ejemplo, de conducción a bloqueo o al revés. Y también con otra serie de parámetros. Todo esto no son realmente 4 parámetros de catálogo. La expresión de la tensión máxima que puede soportar, por ejemplo, se hace con diferentes parámetros. Por ejemplo, la tensión máxima que puede soportar se expresa a partir de varios parámetros. Por ejemplo, la tensión máxima que puede soportar de forma continua, la tensión máxima que puede soportar durante un pequeño intervalo de tiempo dentro de un otro intervalo de tiempo definido, etc. Otro parámetro que puede resultar importante es la potencia que puede disipar. Cuando compramos el transistor tiene un nombre, por ejemplo el Q2N22, que no dice nada. Pasa con los diodos, es un nombre, sin más, es un nombre del transistor, pero no dice si es NPN o es PNP, no nos dice nada sobre el transistor. Otra cuestión importante son los tipos de transistor. Básicamente tenemos como tipos el transistor bipolar normal y el fototransistor. El fototransistor es un transistor donde el efecto de la corriente de base lo provoca la luz que incide en el transistor. El transistor, por un fenómeno interno, genera corriente eléctrica a partir de la luz que incide y equivale a que genere la corriente de base. A más luz, más corriente. Por ejemplo, que puede poner el transistor en saturación o puede provocar una corriente más o menos elevada en el colector en función de si hay más o menos luz en la base. El fototransistor es un componente relativamente frente al fotodiodo, que es un componente para medir luz. El transistor tiene unas prestaciones peores en términos generales que el fotodiodo y se emplea normalmente en aplicaciones más sencillas, pese a que el hecho de que sea un fototransistor un componente aparentemente más complejo realmente que el fotodiodo nos puede dar la impresión de lo contrario. Por ejemplo, pues puede emplearse en el receptor de mando a distancia.